Las luces de Marfa. El resplandor del desierto. En lo profundo del desierto de Texas, donde el horizonte se funde con el polvo y la noche parece devorar cada sombra, hay un fenómeno que ha desconcertado a los viajeros durante más de un siglo. Allí, entre las montañas Davis y el árido valle de Presidio, surgen luces. Luces que no deberían estar ahí. No pertenecen a ningún vehículo, no provienen de ninguna casa, y sin embargo, bailan, titilan y se mueven como si tuvieran vida propia. Son las luces de Marfa, y quienes las han visto aseguran que una vez que aparecen ante tus ojos, algo cambia dentro de ti. Marfa, Texas, un pequeño pueblo que parece suspendido en el tiempo, con menos de 2000 habitantes y una extensión de desierto que se pierde más allá del alcance humano, es un lugar donde el silencio pesa. De día, el calor abraza la tierra y las sombras se estiran perezosas bajo el sol. Pero de noche, el aire cambia. El cielo se vuelve un océano negro sembrado de estrellas, y el desierto parece cobrar conciencia. Fue en un sitio así donde, en el año 1883, un joven vaquero llamado Robert Reed Ellison se detuvo para acampar. Esa noche, mientras observaba el horizonte, notó algo extraño. Pequeños destellos de luz brillaban a lo lejos, en el extremo sur del desierto. Pensó que podrían ser hogueras de los apaches, o tal vez linternas de algún explorador. Pero las luces no se movían como el fuego. Flotaban, aparecían y desaparecían, y cuando intentó acercarse, se desvanecieron en la oscuridad. A la mañana siguiente contó lo ocurrido en el pueblo. Nadie le creyó, pero no sería el último en verlas. Con el paso de los años, otros colonos y viajeros comenzaron a reportar lo mismo. Extraños orbes luminosos que surgían sin explicación en el horizonte del desierto. Algunos los describían como esferas blancas. Otros aseguraban que cambiaban de color, rojas, azules, anaranjadas, como si palidecieran o ardieran desde dentro. Se movían erráticamente, flotando a baja altura, dividiéndose en varias luces pequeñas que luego volvían a unirse. En las décadas siguientes, los habitantes de Marfa comenzaron a referirse a ellas simplemente como The Marfa Lights, y aunque muchos decían que eran una simple ilusión óptica, otros empezaron a temer que aquellas luces fueran algo más, algo que los observaba. En 1936, un camionero llamado Henry Clay contó una historia que aún hoy pone la piel de gallina a quienes la escuchan. Regresaba de Alpine, conduciendo de noche, cuando vio un resplandor en la distancia. Pensó que era un auto detenido al borde del camino. Se acercó para ofrecer ayuda, pero cuanto más se acercaba, más se alejaba la luz. Y cuando detuvo el motor, el silencio fue absoluto. Solo quedaba el viento y aquel resplandor moviéndose lentamente frente a él. Clay juró que sintió cómo el aire se volvía denso, como si el desierto entero lo observara. Entonces la luz se elevó, rápida, vertical, imposible, y desapareció en el cielo. El hombre nunca volvió a conducir de noche. A lo largo del siglo XX, el misterio de las luces de Marfa atrajo la atención de científicos, periodistas y curiosos. En 1957, un grupo de investigadores del Southwest Texas State College instaló cámaras y equipos de medición en el desierto. Durante 3 noches no vieron nada. La cuarta, cuando ya estaban por rendirse, una luz surgió en el horizonte. La grabaron, pero la cinta solo mostró un resplandor difuso que no pudo ser identificado. Décadas después, en los años 70 y 80, más grupos científicos intentaron explicar el fenómeno. Algunos sugirieron que eran reflejos de faros de automóviles en la autopista cercana. Otros decían que podían ser emanaciones de gas natural que se encendían espontáneamente en contacto con el aire. Incluso hubo quienes afirmaron que se trataba de luces piezoeléctricas, producto de tensiones geológicas en las rocas del desierto. Pero ninguna de esas teorías logró convencer del todo, porque las luces se comportaban como si fueran conscientes. En los años 90, un guardabosques local, Tomás Rivera,
relató haberlas visto incontables veces. Decía que no siempre aparecían en el mismo sitio, ni a la misma hora, pero que cuando lo hacían, el ambiente cambiaba, el viento cesaba, los animales callaban, y una sensación de presencia lo rodeaba. Rivera describía cómo una de las luces lo siguió durante casi 1 kilómetro, moviéndose paralelo a su vehículo. Cuando detuvo la camioneta, la luz también se detuvo. Cuando avanzó, volvió a moverse. Era como si me estudiara, dijo en una entrevista años después, como si esperara que hiciera algo para reaccionar. Su testimonio, junto a muchos otros, alimentó la idea de que las luces de Marfa no eran un fenómeno natural, sino algo inteligente. A medida que avanzaba la era moderna, las teorías comenzaron a volverse más audaces. Muchos compararon las luces con los avistamientos de ovnis reportados en otras partes del mundo. En efecto, el patrón era inquietantemente similar. Movimientos erráticos, aceleraciones imposibles, desapariciones repentinas y un resplandor que no parecía tener fuente visible. Algunos ufólogos aseguraban que las luces de Marfa eran naves exploradoras enviadas por seres extraterrestres, pequeñas sondas de observación. Otros afirmaban que se trataba de portales interdimensionales, brechas en el espacio-tiempo que se abrían y cerraban en aquel punto del desierto. Pero mientras las teorías crecían, también lo hacía el miedo, porque con el paso del tiempo comenzaron a aparecer historias más oscuras. En 1994, un grupo de jóvenes excursionistas desapareció en las cercanías del área conocida como Marfa Lights Viewing Area, un mirador donde suelen observarse los destellos. La policía encontró su campamento intacto, las mochilas, las tiendas, incluso la comida aún servida sobre una mesa, pero no había rastro de ellos. Un diario local informó que, según un testigo, la noche anterior había visto 3 luces moviéndose de manera errática cerca del lugar. Algunos residentes aún creen que las luces los atrajeron, como si los hubieran hipnotizado. Durante días se organizó una búsqueda. Nunca los encontraron. En el año 2004, un equipo de astrónomos de la Universidad de Texas instaló sofisticados sensores y cámaras infrarrojas en el desierto. Su objetivo: comprobar si las luces tenían origen atmosférico o geológico. Los resultados fueron inquietantes. De las 34 luces registradas durante 3 meses, solo 2 pudieron explicarse como reflejos de automóviles. El resto no mostraban ninguna fuente aparente. Peor aún, en varios casos, los sensores térmicos no detectaron ningún aumento de temperatura donde la luz aparecía. Era como si el resplandor no emitiera calor, como si no perteneciera del todo a este mundo. A lo largo de los años, decenas de conductores han contado historias similares, hombres y mujeres que, al caer la noche, cruzan la carretera 90 hacia Marfa y juran haber visto las luces. Un camionero dijo que una esfera lo acompañó durante kilómetros, flotando junto a su cabina, hasta que, sin previo aviso, atravesó el parabrisas y desapareció dentro del vehículo sin dejar rastro. Una mujer que viajaba con su hija contó que vio 3 luces moverse en círculo, como si danzaran. La niña, hipnotizada, bajó la ventana y dijo: «Mamá, nos están mirando». Desde entonces, cada historia es más perturbadora que la anterior. Hoy, el gobierno local ha establecido un área especial para observar el fenómeno. Cada noche, turistas, científicos y curiosos se reúnen con cámaras y telescopios, esperando ver algo que desafíe la lógica. Y a veces, lo consiguen. Cuando las luces aparecen, hay un silencio colectivo. Todos quedan inmóviles, observando cómo esas esferas flotan sobre el horizonte. Algunos se ríen nerviosos, otros lloran sin saber por qué. Porque hay algo en esas luces, algo que despierta una sensación primitiva, un miedo ancestral, como si estuviéramos frente a algo que no debemos entender. Con los años, la ciencia ha intentado ofrecer respuestas más racionales. Una de las más aceptadas propone que las luces son el resultado de refracción atmosférica, una ilusión óptica causada por diferencias de temperatura
entre el suelo caliente y el aire frío del desierto. Según esta teoría, los faros de automóviles que circulan a kilómetros de distancia podrían reflejarse y distorsionarse, creando esos orbes danzantes. Pero hay un problema. Las luces fueron reportadas décadas antes de que existieran los automóviles. Otros científicos creen que se trata de descargas eléctricas naturales, similares a los fuegos fatuos que surgen en pantanos. Sin embargo, los fuegos fatuos suelen estar acompañados de gas metano y olor, cosa que nunca se ha detectado en Marfa. Las cámaras térmicas no captan calor, los radares no registran movimiento, y las grabaciones de audio solo captan un zumbido leve, un sonido que muchos describen como un susurro eléctrico. Quizás las luces de Marfa no estén ahí para ser entendidas. Quizás son solo un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a toda lógica, fenómenos que no pertenecen ni al cielo ni a la tierra. Hay quienes aseguran que son almas perdidas, condenadas a vagar entre mundos. Otros creen que son señales, advertencias, mensajes que la humanidad aún no está lista para descifrar. Pero lo cierto es que cada noche siguen apareciendo, silenciosas, hermosas, inexplicables, y mientras existan, el desierto de Marfa seguirá siendo un lugar donde la ciencia y el misterio se miran frente a frente, sin reconocerse del todo. Tal vez el miedo que despiertan las luces de Marfa no provenga de su brillo, sino del reflejo que provocan en nosotros. Nos recuerdan que no todo lo que vemos tiene explicación, que el universo aún guarda secretos en los lugares más silenciosos, y que a veces la oscuridad del desierto no está vacía, solo está esperando ser observada. Así que si alguna vez conduces por el oeste de Texas y ves una luz danzando sobre el horizonte, no trates de seguirla, no la llames, no le hables, solo obsérvala desde lejos, y recuerda que en Marfa, incluso la noche tiene ojos.